Soy el profesor Benito Codina, del área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Universidad de La Laguna. Voy a hablarles del término competencia, dentro del desarrollo de la competencia intercultural. Lo primero que nos podemos plantear es qué es la competencia, qué es ser competente. Está claro que siempre estamos aprendiendo, que estamos adquiriendo habilidades profesionales, cualificándonos, con un objetivo, que es el de asimilar, el de desarrollar, el de adquirir capacidades, cualidades, actitudes, destrezas. En este marco, las competencias queda claro que son necesarias para nuestros estudios, para nuestro trabajo, para nuestras relaciones personales, sociales, culturales. En definitiva, podemos decir que la competencia es un saber en la acción, un saber con conciencia, o sea, ser consciente de lo que sabemos. Es saber qué, saber cómo. No solamente saber en términos abstractos, saber hacer, pero saber hacer haciendo, en la acción. Consiguientemente, las competencias se asocian a un aprendizaje continuo, progresivo, pero esencialmente en la práctica. Las competencias no son estáticas, son dinámicas, no se adquieren y se quedan, sino que tú tienes que ir innovando, porque el propio conocimiento, la experiencia, las habilidades progresan y en este sentido son dinámicas. Pero además decimos que no basta con saber, hay que saber hacer, porque desde luego con el mero saber no supone la demostración de la habilidad. Y cuando hablamos de alguien competente o de alguien que tiene competencia para, nos estamos refiriendo a alguien que es capaz de poner en práctica aquello que sabe. Ese es el concepto clave, porque no es lo mismo ser capaz que ser competente. Ser capaz denota un potencial, la capacidad para. Cuando hablamos de ser competente, es aquel que puede demostrar en cualquier momento aquella capacidad. Ese es el paso sustancial. Por lo tanto, podemos definir a la competencia como un conjunto de conocimientos, de procedimientos, de actitudes, que combinados, coordinados e integrados, son capaces de demostrar el saber, de practicar el saber. Las competencias, en definitiva, no son definibles si no es en la acción. No hay competencias abstractas. Las competencias se demuestran llevándolas a cabo. Es aquello que siempre decimos acerca de la importancia de la experiencia y de la práctica. No basta con que uno tenga el conocimiento genérico, sino que sea capaz de ponerlo en práctica, de demostrarlo a través de la experiencia cotidiana. Evidentemente, para eso el contexto es fundamental. Un contexto que tiene que conllevar la posibilidad de poder demostrar, porque si tú sabes, pero no te permiten demostrarlo, te quedarás siempre en la capacidad, pero nunca en la competencia. Repitiendo, ¿qué sería la competencia? Por lo tanto, estamos hablando de un conjunto de saberes, de saber hacer, de saber estar, de saber demostrar. Un saber que además debe ser reconocido, porque si lo aplica, alguien tendrá conocimiento de ese hecho. Además supone una predisposición, porque el que sabe pretende demostrar lo que sabe. Además supone un conjunto estabilizado de saberes y la estabilización supone la dinamización. Quiere decir con eso, la estabilización supone el ir adquiriendo conocimientos cada vez más actualizados para que no se deterioren, para que no se queden obsoletos. Y además la competencia supone saber poner en práctica, movilizar los conocimientos y las cualidades para resolver problemas, para afrontar problemas. La competencia que no se utiliza para resolver un problema no es tal, porque precisamente el saber hacer lo que pretende es pasar de la mera formulación teórica a la práctica. A la hora de dividir las competencias podríamos hacerlo en tres niveles. En primer lugar, las denominadas competencias básicas o instrumentales, que son conocimientos fundamentales que adquirimos a través de la formación general, que pretenden una finalidad muy concreta, que es poder acceder al mercado laboral, ingresar laboralmente, poder desempeñar nuestra profesión, nuestra actividad. Luego tenemos las competencias transversales, intermedias, generativas o generales, cualquiera de esos términos nos sirve, que son comportamientos o actitudes de diferentes ámbitos de producción, que nos permiten ejercer
eficazmente cualquier profesión. Por lo tanto, diríamos que son elementos marcos, elementos matrices. Y por último tenemos las competencias específicas, también denominadas técnicas o especializadas, que son aspectos específicos, como ya decimos técnicos, para el ejercicio de una determinada actividad o profesión, que son difícilmente transferibles a otros desempeños profesionales. Por lo tanto, hablamos de competencias genéricas como elementos, digamos, soporte de cualquier ámbito productivo, hablamos de competencias específicas como elementos concretos, técnicos de ese ámbito productivo, y luego hablamos de competencias instrumentales, que son elementos fundamentales de cualquier ámbito formativo, sea este genérico o sea específico. Algunos ejemplos. Bueno, cuando hablamos de competencias básicas podemos hablar de la comunicación, podemos hablar del cálculo, podemos hablar de las habilidades sociales. Cuando hablamos de competencias genéricas podemos hablar, por ejemplo, del trabajo en equipo, de la planificación, de la capacidad de análisis, de síntesis, de la toma de acuerdos, etc. Cuando hablamos de las competencias específicas podemos hablar del manejo de una maquinaria especializada, de unos sistemas de producción muy concretos, de unos programas de software muy específicos, de algunas cualidades específicamente requeridas para un desempeño laboral específico. Esas serían diferencias entre competencias básicas, genéricas o específicas. Pero por otro lado tenemos la competencia profesional. Bien, aquí estamos hablando de conocimientos especializados que nos permiten denominar como expertos los contenidos y tareas propias de un desempeño profesional. Por lo tanto, diríamos que son elementos específicos o especializados dirigidos a un determinado desempeño también específico o especializado. ¿Qué conlleva esa competencia profesional? Bien, esa competencia profesional requiere, por un lado, utilizar procedimientos adecuados en todo momento, en todo contexto. Por lo tanto, estamos hablando de competencias genéricas. Hablamos de la capacidad para solucionar problemas concretos. Hablamos de competencias específicas. Pero también hablamos de conocimientos de carácter concreto. Hablamos a su vez de elementos de carácter transversal. Una competencia profesional requiere competencias básicas, competencias genéricas y competencias específicas. No se es competencialmente competente, valga la redundancia, en el ámbito profesional si solo se sabe llevar a cabo elementos concretos, sino que además hay que poseer alguna serie de habilidades genéricas como puede ser el trabajo en equipo, la capacidad de análisis, de síntesis, la mutua interrelación, aparte de otros elementos de carácter más básico todavía, como podría ser la capacidad de comunicación, de interacción, el conocimiento de idiomas. Bien, la competencia profesional en definitiva supone el saber desarrollar desempeños cooperativos de trabajo, supone ser capaz de asumir responsabilidades y tomar decisiones, y supone también tener predisposición para el entendimiento y la comunicación. Si un profesional solo sabe tomar decisiones, pero no es capaz de entenderse, de comunicarse, las decisiones no serán siempre las correctas. Si un profesional no es capaz de trabajar en equipo, desde luego perderá la riqueza de la mutua interacción, de la suma de esfuerzos para conseguir un fin común. Esos son elementos de la competencia profesional. Consiguientemente, según un esquema explicativo que pretendo mostrarles, podríamos hablar de competencia profesional a partir de la capacidad de actuar profesionalmente, mediante una competencia técnica, que sería el saber, mediante una competencia metodológica, poniendo en práctica lo que uno sabe, que sería el saber hacer, mediante la competencia participativa, el trabajo en equipo, que sería el saber estar, para luego también poner en práctica la competencia personal, el ser, todas ellas juntas, el ser, el saber estar, el saber hacer, el saber, en definitiva, supone que una persona sea competente profesionalmente y, por lo tanto, mucho más predispuesta a acceder a un mercado laboral cada vez más competitivo. Muchas gracias.